Jóvenes de tercer semestre, bienvenidos a este bloque 3 en Literatura 1. Les saluda el maestro Florencio Gómez Vargas. En este bloque 3 vamos a tener un acercamiento a las épocas literarias. Vamos a hablar de las épocas literarias. Vamos a iniciar con el propósito del bloque, que nos pide el propósito del bloque. Relaciona problemáticas de su entorno con las características de diferentes textos de diversas épocas literarias, reflexionando respecto al impacto de estas en su propia visión tanto de su comunidad como del mundo. Este es nuestro propósito del bloque. Vamos ahora con los aprendizajes esperados al término del bloque. Ejemplifica cómo los procesos históricos inciden en la producción de una obra literaria, reflexionando respecto a la cosmovisión presente en las distintas épocas literarias. Examina de manera ética y crítica las obras literarias de diferentes épocas que le permitan ampliar su visión del mundo y en especial la de su localidad. ¿Sí? Los aprendizajes esperados al término del bloque. Vamos a iniciar con las épocas literarias. ¿Sí? Las épocas literarias son periodos en los cuales se ha clasificado toda la literatura en la historia de la humanidad. Vamos a iniciar con la época antigua o clásica. Esta época antigua va a abarcar de los siglos 8 a.C. al siglo 5 después de Cristo. Esta literatura, esta época antigua, se le considera como la que mejor representa lo clásico. ¿Sí? Su mitología es esencial en la historia de la cultura occidental, en lo pasado y lo presente. Los mitos presentan seres divinos con características humanas físicas. ¿Sí? Los escritores ejercen una influencia en la sociedad y se identifican con los orígenes, las creencias y la religiosidad del pueblo griego. Los griegos llevan a la literatura a su ideal la perfección y la belleza, así como su originalidad. Estas son algunas de las características de la época antigua. Aquí tenemos también algunas otras. La visión del mundo politeísta, es decir, creían en muchos dioses. Politeísta y antropomorfa. Todos los dioses tenían formas humanas. ¿Sí? La visión integral del ser humano, alma, cuerpo y mente, la predestinación del ser humano. Ejemplos de ellos, de sus obras, grandes obras, tenemos a Edipo Rey, El arte de amar, y aquí la Ilíada y la Odisea, las obras más representativas de esta época clásica. En esta época antigua o época clásica, uno de los autores más importantes, aquí lo tenemos, es Homero, con sus obras La Ilíada y la Odisea. La Ilíada, ¿sí? Prototipo de lo heroico, todo lo heroico, ¿sí? En la cual se nos cuenta un episodio de la guerra de Troya, ganada por Grecia a manos de su héroe Aquiles. Otra de las grandes obras es la Odisea, que nos cuenta las aventuras de Ulises y la historia de su esposa Penélope. Aquí tenemos lo que es la época antigua. Vamos a pasar a la época medieval. La época medieval. ¿A qué se le va a llamar época medieval? A todo este periodo le vamos a llamar la Edad Media, toda la Edad Media. Esto transcurre durante un largo periodo de 10 siglos, es decir, 1000 años, que abarca desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta la conquista de Constantinopla por los turcos en el siglo XV. En España, ese final se suele situar por el descubrimiento de América y la expulsión de los judíos. Este periodo, esta época medieval, se divide en 3 periodos. Aquí tenemos la primera Edad Media, del año 476 al siglo VIII. Ya estamos hablando aquí de nuestra era. La Alta Edad Media, siglo VIII al siglo XII, y la Baja Edad Media, del siglo XIII al siglo XV. Aquí tenemos la primera Edad Media. Esta primera Edad Media se caracteriza porque no hay literatura románica. Pues todavía se habla y se escribe en latín. Todo se va a escribir en latín. Aquí tenemos algunas de las obras de esta primera Edad Media, ¿sí? Que va a terminar en el siglo
VIII. Posteriormente va a alcanzar su auge aquí en la Alta Edad Media, ¿sí? Del siglo VIII al siglo XII. A esto todo se le va a llamar la literatura medieval. Todas las obras escritas en Europa, la evolución del latín, aquí lo tenemos, ¿sí? Las obras más representativas de esta Edad Media, tenemos aquí al Cantar del Mio Cid, ¿sí? Tenemos a la Celestina, la cual ya va a dar paso al Renacimiento. Tenemos aquí la Alta Edad Media. Tenemos también el otro periodo, la Baja Edad Media, ahora sí cuando viene en decadencia esta época medieval. Después de los 1000 años va a aparecer esto, la Baja Edad Media, viene ya en decadencia. Se habla que esta Edad Media no se distinguen los límites entre lo natural y lo sobrenatural. El hombre vive condicionado por numerosos misterios cuya respuesta es Dios, ¿sí? Este mundo medieval está condicionado por el teocentrismo, es decir, todo gira en torno a Dios, todo es para Dios, ¿sí? Dios es el centro del universo, ¿vale? Aquí vemos cómo está jerarquizada la sociedad. El rey representa la máxima autoridad, ¿sí? Las clases sociales se dividen en la nobleza, ¿sí? El clero, el pueblo, ¿sí? Y tenemos aquí el feudalismo, ¿sí? Una parte muy importante dentro de la organización política y económica dentro de esta sociedad medieval, ¿sí? Entonces tenemos los tres periodos de la época medieval. Tenemos aquí la primera Edad Media, la Alta Edad Media y la Baja Edad Media. Después de esta época medieval de 10 siglos, de 1000 años, donde todo era teocéntrico, es decir, que todo giraba en torno a Dios, va a aparecer la época moderna, la literatura moderna, la cual va a abarcar del siglo XVI al siglo XIX, es decir, nada más 300 años. ¿Sí? Esta literatura moderna va a aparecer en Italia en el siglo XVI, ¿sí? Después se va a expandir por toda Europa, ¿sí? Donde aquí sus características principales es de que el ser humano, el hombre adquiere un valor, ¿sí? Ya no es Dios el centro del universo, sino que el ser humano adquiere un gran valor. Asimismo las artes y la ciencia. ¿Sí? Dentro de esta época moderna van a aparecer varias corrientes literarias, ¿sí? Entre ellas el Renacimiento, que va a surgir en el siglo XVI. ¿Sí? Al término de la Edad Media, de la época medieval, va a aparecer el Renacimiento, donde se reafirman los valores del ser humano, es decir, el hombre dice también yo existo, no nada más Dios, el Renacimiento. Posteriormente va a aparecer el Barroco, ¿sí? Sus principales características va a ser el uso exagerado de figuras retóricas. Sus textos se van a ver cargados de figuras retóricas. Posteriormente va a aparecer el neoclasicismo, ¿sí? En el cual sus características, pues el culto a la razón, ¿sí? Se va a dar valor a lo científico y a lo social, aquí en el neoclasicismo. Posteriormente tenemos el romanticismo, finales del siglo XVIII, a principios del siglo XIX. Sus características más importantes que van a predominar los sentimientos, sobre todas las cosas, predomina el sentimiento, ¿sí? El amor. Para contradecir al romanticismo va a aparecer el realismo, aquí, el realismo, ¿qué es el realismo? ¿Sí? Se van a reflejar los problemas de la existencia humana, es decir, va a ser un reflejo de la realidad. ¿Sí? Acaba con los románticos y aparecen los realistas. Entonces aquí tenemos lo que es la época moderna, donde aparecen varias corrientes literarias: Renacimiento, Barroco, Neoclasicismo, Romanticismo y Realismo. Después de esta época moderna va a aparecer la época contemporánea. La época contemporánea que va a abarcar a principios a mediados del siglo XX. ¿Sí? Esta época contemporánea se va a caracterizar por los vanguardismos, las vanguardias. ¿Sí? ¿Qué son estas vanguardias? ¿Qué van a ser estas vanguardias? Estas vanguardias son unas corrientes literarias, así como la época moderna que tuvo sus corrientes literarias, la época contemporánea tiene sus corrientes literarias. ¿Sí? En estas corrientes literarias pues, van a predominar, ¿sí? El rechazo por la burguesía, nuevas formas de expresión,
fuera de las formas tradicionales. Van a buscar la belleza, pero a partir de las formas tradicionales las van a dejar afuera. Estas corrientes literarias, pues, tenemos entre algunas de ellas el creacionismo, el futurismo, dadaísmo, el surrealismo, entre otras. Aquí tenemos estas corrientes literarias. ¿Sí? También van a aparecer las generaciones literarias. ¿Qué son las generaciones literarias? Estas se conforman por un grupo de escritores cuyos estilos e ideologías son semejantes en un periodo determinado. ¿Sí? Se agrupan autores y tienen estilos propios, entonces a ellos le llaman generaciones literarias. Entre estas generaciones literarias tenemos la generación del 27, ¿sí? La generación del 36, generación del 38. Entonces, hasta aquí nosotros estamos haciendo un acercamiento a las épocas literarias. ¿Sí? Las épocas literarias, retomamos la época antigua, la época clásica, ¿sí? La época medieval, la época moderna y la época contemporánea. Entonces, chicos de tercer semestre, hasta aquí nosotros tenemos un pequeño acercamiento a las épocas literarias. ¿Sí? Espero que haya quedado un poquito claro lo que queremos hacer, un acercamiento a estas épocas, conocerlas, conocer sus corrientes literarias. ¿Sí? Pues, muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente bloque.